Repito, Mateo 6, del 25 al 34. Si ya lo tienen, las Escrituras nos dicen: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ahora recibamos a nuestro hermano Juan Manuel, que trae el mensaje de esta mañana, intitulado Su reino, tu reino. Recibamos la... Gracias, hermano. Vamos a tener una oración, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias, Padre. Ahora que abrimos, Señor, tu palabra, te pedimos, Señor, que traigas a nuestra mente y a nuestro corazón enseñanza a través de ella. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les invito a sentarse, hermanos, a tomar asiento. Y primero quiero pedir una disculpa a nuestro hermano Octavio, porque ya me estoy adelantando con uno de los pasajes del Sermón del Monte. Pero lo considero importante, y probablemente si nosotros tomamos cada uno de los pasajes que nuestro Señor menciona aquí, que están de alguna manera divididos por la versión Reina Valera, podemos sacar muchas cosas, muchos enfoques, pero todos centrados en el mensaje central de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora pues estoy tomando este pasaje de Mateo 6, 25 al 34, y le estoy titulando Su reino, tu reino. Es una pregunta en este caso. Y bueno, yo quisiera comenzar diciéndoles que el reino de Dios es mencionado continuamente en el Nuevo Testamento. Uno de los primeros en mencionarlo precisamente es Juan el Bautista, y aquí lo tenemos en Mateo 3, versículos 1 y 2. Y Mateo, después de hablar de la genealogía de Jesús y del nacimiento de Jesús, la visita de los magos, empieza prácticamente, después de hacer esta remembranza, ya dentro del ministerio, dentro de la historia de Jesús previo a su ministerio, dice en estos versículos: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces empieza a mencionar ahí el reino de los cielos. Jesús, hermanos, si hacemos un repaso de Mateo hasta Juan, los 4 evangelios, 126 veces menciona el reino de los cielos. Y probablemente si tratamos de hacer, en este caso ya juntar los 4 evangelios, van a ser menos veces,
porque hay repetición de algunos eventos en cada uno de los evangelios. Pero sin embargo, 126 veces se menciona el reino de los cielos. Asimismo, hermanos, el Nuevo Testamento, posteriormente a los evangelios, habla 34 veces más, se vuelve a mencionar así literalmente estas palabras, el reino de los cielos, 34 veces más, y entonces podemos darnos cuenta que hay pues una mención que debemos tenerla presente, una mención que debemos darle importancia. Y en este caso, pues yo diría, a menudo nosotros también hablamos del reino de Dios, pero en realidad, ¿qué es? ¿Qué nos imaginamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué creemos? ¿Cuál es la idea que tenemos acerca del reino de Dios? ¿Sabemos exactamente qué es el reino de Dios? Alguien pudiera pensar, pues es un ambiente diferente a este mundo. Alguien pudiera pensar, pues quizás, así como los reinos, hay un castillo, o bueno, cuando habla la Biblia de que Dios está sentado en su trono, pues hay alguien, un trono, pensamos en el Apocalipsis quizás, calles de oro, casas construidas, residencias, pero realmente, hermanos, ¿sabemos exactamente lo que es el reino de Dios? El Padre Nuestro, en Mateo 6, también aquí en el Sermón del Monte, Mateo 6, 10, y en Lucas 11, 12, Jesús enseñó a orar a sus discípulos cuando le pedían, enséñanos a orar, y les habla del Padre Nuestro. Y dentro del Padre Nuestro, Jesús menciona, vosotros pues oraréis así, venga tu reino, venga tu reino. Pero cuando hablamos de esto, cuando oramos, cuando pedimos a Dios que venga su reino, ¿lo entendemos? John Piper, un predicador, hace el siguiente comentario sobre el reino. Él dice, ¿qué significa entonces venga tu reino? Y dice, venga tu reino quiere decir, trae tu reino ahora mismo, tal como es y será eternamente. Pero vamos a ver qué dice el Salmo 103, 19. Salmo 103, 19. En algún momento hubo la tarea aquí en la iglesia de aprendernos el Salmo 103 de memoria. No sé cuántos se acuerdan del Salmo 103 de memoria, pero es un salmo muy, muy, muy bonito, ¿verdad? El versículo 19 dice en este versículo, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Qué dice esto sobre el reino de Dios? Significa que el reino o el gobierno de Dios es y gobierna todas las cosas, todas las cosas. Él se sienta como rey en su trono del universo y su gobierno real, su reino y su reinado, gobierna todas las cosas. El significado básico de la palabra reino en la Biblia es el gobierno real de Dios, su reinado, su acción, su señorío, un gobierno soberano. Veíamos en la clase en la mañana del instituto que Él gobierna sobre todas las cosas. Él gobierna sobre todo, sobre ángeles, sobre principados, sobre potestades, sobre seres humanos, sobre la misma creación que Él ha hecho. Él gobierna sobre todo. Jesús vino a confirmar el establecimiento de Dios sobre la tierra. Esto es, sabemos que el gobierno de Dios está desde su trono, dice ahí en el Salmo 103. Pero cuando Jesús viene a cumplir con su ministerio, Él mismo hizo énfasis en que el reino de Dios
estaba o ya con él se estaba sobre esta tierra. Juan dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Sí? Jesús primero llegó a decir, o bueno, no primero, pero en su ministerio, llegó a decir que su reino no era de este mundo. ¿Sí? Si quieren buscar en Juan 18:36, ahí en ese pasaje, dice que Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Sí? Ahora, ¿a qué se está refiriendo si decimos que Dios reina sobre toda la tierra? Porque el reino de Dios, hermanos, es un reino eterno que nos ha sido dado, que nos ha sido mostrado y que nosotros lo hemos recibido a través precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos ahí en Marcos 1, 14 y 15, dice la Biblia ahí, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, si su reino no es de este mundo, entonces ¿por qué Juan el Bautista predicaba arrepentíos porque el reino de Dios se acerca? Bueno, Jesús dijo en algunas de sus parábolas, por ejemplo en Marcos 4, 26 al 29, y quizás con esto podemos nosotros tener un poquito más de entendimiento. Marcos 4, del 26 al 29 es la parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios. Jesús lo está diciendo. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y bueno, y todavía la siguiente parábola da un poquito más de entendimiento, porque decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra y precisamente, hermanos, a través de la predicación del evangelio y a través de la conversión, esta pequeña semilla que Jesús plantó en la tierra ha germinado y ha traído como consecuencia miles de millones de creyentes que vienen a formar parte del reino de Dios en la tierra. Esto es que a partir de su venida, Jesús instauró e inició su reino aquí en la tierra con todos aquellos que en él hemos creído. Ahora bien, el reino de Dios es el reinado de Dios. Su acción soberana en el mundo para redimir y liberar a un pueblo y luego en un tiempo futuro terminarlo y renovar a su pueblo y al universo completo. Lo asombroso del reino de Dios, hermanos, es que existe en el cielo ahora mismo, pero también está sucediendo en la tierra a través de la vida de Jesucristo, que puso en marcha la redención de su pueblo y la esperanza que tenemos por su muerte y su resurrección. Quiere decir entonces que cada uno de nosotros,
como creyentes somos súbditos de ese reino. Pertenecemos a ese reino. Pero ¿qué características conocemos que forman parte de un reino? Bueno, hay muchas, pero yo voy a mencionar, me voy a basar en 4 fundamentales. Primero, un reino es gobernado por un rey. ¿Estamos de acuerdo? Un reino es gobernado por un rey. Hacemos a un lado cualquier cuestión política pasada, presente y futura del ser humano y hablamos específicamente del reino, y es gobernado por un rey. Y la Biblia dice que Dios es quien ha dado a su Hijo la autoridad y el poder para reinar eternamente. Estuvimos en estas fechas, en esta fecha de diciembre de la Navidad, leyendo continuamente probablemente o escuchando continuamente el pasaje de Isaías capítulo 9. ¿Se acuerdan de esta parte? Isaías capítulo 9, donde habla acerca de que Jesús iba a reinar. Y está en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y dice, y el principado sobre su hombro. Y el principado sobre su hombro. Y después empieza a dar las características propias de nuestro Señor, pero en alguna de ellas dice, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, el reino, en este caso Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es quien gobierna, es el rey. Jesús es rey y gobernante por sobre todas las cosas y por sobre todo reino. Hablando entonces de cuestiones políticas, Jesús gobierna por sobre todo reino. En Apocalipsis 17:14, ¿se acuerda? O más bien búsquelo y vea lo que dice ahí. Apocalipsis 17:14. Dice, pelearán contra el Cordero, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, y el Cordero vencerá, porque Él es, y esto lo repetimos muchas veces y lo entendemos bien, Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces decimos que una primera característica es que el reino es gobernado por un rey, en este caso nuestro Señor Jesucristo. La segunda, se rige bajo sus propias leyes, emanadas y dictadas por el rey. Entonces, un reino se rige bajo sus propias leyes, y estas leyes las dicta, las da el rey. ¿Correcto? Las leyes del reino las tenemos dadas por el mismo rey y están contenidas en su palabra. ¿Qué dice Mateo 24:35? Si me ayudan a leer, ya lo tengo aquí, pero para participar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque si el reinado de Dios es eterno, sus palabras también son eternas y por eso no pasarán. Y no se está refiriendo, hermanos, a las palabras que Jesús dijo o las palabras que... No, se está refiriendo a su palabra en general. No pasará. Su ley, todo lo que Él ha dado, no pasará. Pasarán los reinos, pero seguirá siendo la palabra de Dios eternamente. En este caso también vemos en Lucas 16 y 17, algo también referente a esto. Lucas 16 y 17. Una tilde de la ley.
se rige bajo sus propias leyes emanadas y dictadas por el rey. Además, las leyes del reino, hermanos, son perfectas. Son perfectas. No hay otra ley, no hay otro reino, no hay otro, vamos a decir así, persona encumbrada en cualquier parte política que emane o que dé leyes que sean perfectas. La única ley del reino, en este caso de Dios, es la perfecta. ¿Se acuerdan lo que dice ahí? Yo creo que sí se van a acordar en Salmo 19, del 7 al 9. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. No sé si lo tienen ahí, si lo quieren leer todo, del 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, Todos justos. Las leyes del reino, hermanos, son perfectas. Pero además, hablando de esta segunda característica, las leyes del reino son para vivirlas y para enseñar a otros a vivirlas, porque no tiene caso tener las leyes, pero no aplicarlas, y en este caso, como súbditos, no vivirlas. Mateo 5, 19, 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Para vivirlas, y enseñarlas. Recuerda Deuteronomio 6, del 6 al 9. Igualmente Dios le está diciendo a su pueblo, ¿verdad? En Deuteronomio 6, del 6 al 9. No, Deuteronomio 6, del 6 al 9, hermana. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el reino, es parte del reino. Los súbditos saben las leyes, pero también las enseñan, En tercer lugar, dijimos, el reino es gobernado por un rey, el reino se rige bajo las leyes que ese rey da, y en tercer lugar, en el reino hay un propio lenguaje, ¿sí? Ya no hablamos de reino en la actualidad, aunque hay algunos reinos, por ejemplo, en España, en Inglaterra, ¿verdad? Pero tiene su propio lenguaje, y si dijéramos que estamos en el reino mexicano, tenemos nuestro lenguaje. Si estamos en el reino inglés, tienen su lenguaje, y cada reino tiene su lenguaje, pero el reino de Dios también tiene su lenguaje. Y este lenguaje, dice la Biblia, que edifica a los demás. Es un lenguaje que edifica. Efesios 4, 29. ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A fin de dar gracia a los oyentes. Y bueno, podemos mencionar más versículos que tienen que ver con el lenguaje del cristiano, con el lenguaje del creyente, pero en sí podemos decirlo así, el reino de Dios tiene su propio lenguaje y para algunos, dice,
es locura. No se entiende. No se entiende. ¿Por qué? Porque solamente los súbditos del reino de Dios entienden el lenguaje de Dios cuando son tocados por su espíritu. Y la cuarta característica es algo pues muy elemental, que probablemente usted puede decir, no, pues eso a fuerza tiene que ser. Los súbditos conocen al rey, reconocen al rey, respetan al rey, le rinden pleitesía y se rigen por esas leyes, identificándose por los demás como parte de ese reino. ¿Sí? Repito, los súbditos conocen al rey, reconocen al rey, respetan al rey, le rinden pleitesía, se rigen por esas leyes y son identificados por los demás que no pertenecen al reino como parte de ese reino. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Sí, así es, sí. Veían el denuedo de Pedro y de Juan, y dice la Biblia que se maravillaban y sabían que habían estado con Jesús. O sea, había algo impreso en ellos, el denuedo con el que hablaban, pero aparte de ese denuedo, la presencia de ellos y esa convicción y esa seguridad de la predicación que estaban dando, daban a entender que habían estado con Jesús. Había algo que los caracterizaba y que los distinguía. Habían estado con Jesús. Y entonces el súbdito del reino de Dios debe maravillar a los otros y deben saber que hemos estado o que estamos con Jesús. Ahora hagamos un repaso, hermanos. En el primer lugar, el reino es gobernado por un rey. Y vamos a esto. ¿Es Dios el que gobierna tu vida? ¿O eres tú, regresando al pasaje que hemos leído, quien ahogado por los afanes de la misma, gobiernas por sobre todas las cosas que tienen que ver contigo? Realmente, siendo súbdito del reino, ¿Dios gobierna tu vida? ¿O eres tú quien gobierna tu vida? ¿Eres tú quien toma tus decisiones? ¿Eres tú quien se afana cada día por tener las cosas que requieres y que necesitas, y que en ese afán te olvidas del rey y que prácticamente pasas a ser el rey tú? Comentábamos en alguna ocasión, ¿cuántas veces o cuántos de nosotros nos preocupamos, por ejemplo, porque nuestro carro esté asegurado? Y compramos un seguro porque pues algo puede pasar. ¿Cuántos en los Estados Unidos ahorita que están sufriendo esta situación en Los Ángeles llegan a decir, es que yo mi casa la tengo asegurada, no hay problema, porque después me la tienen que volver a construir? Y sí, nos ocupamos de asegurar una cosa, de asegurar otra, inclusive de asegurar nuestra propia vida, comprando un seguro. Y por ahí nos dicen, compre un seguro, pero de amplio, que sirva para que si usted se enferma, con el seguro le paguen, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros aseguramos nuestra vida a través de nuestro Señor? A través de Dios. Realmente nos preocupamos por las cosas materiales, realmente nos afanamos, y una de las cosas que gobiernan en este mundo en la actualidad es esa pequeña palabra que le llamamos estrés. Y nos estresamos diariamente y queremos y vamos y venimos y perdemos el tiempo, o más bien lo ganamos de acuerdo a nuestra concepción, porque le ganamos tiempo al tiempo, porque hacemos las cosas, porque atendemos, porque vemos, porque hacemos, pero nos olvidamos del Rey, y realmente nosotros somos
nuestros propios reyes. Hacemos nuestro propio reino. En segundo lugar, hablamos de que las leyes son propias y emanadas y dictadas por el rey. ¿Tu vida se rige bajo las leyes de Dios o bajo tus propias leyes? Aquí se hace lo que yo digo. No es así. Es como yo digo. Es que yo ya te dije que así es. Y entonces aplicamos nuestras propias leyes. ¿Te preocupas realmente por obedecer y poner en práctica lo que Dios demanda de ti en su palabra? ¿O todo se debe hacer como tú piensas y quieres hacerlo sin tomar en cuenta lo que Dios te pide? En tercer lugar, habla del lenguaje del reino. Y en esta tarde yo preguntaría, ¿es el léxico que tenemos presente cuando pensamos y cuando hablamos? ¿Realmente el lenguaje del reino está en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras palabras? ¿O simplemente está escrito ahí y lo recordamos y lo vemos cada vez que abrimos la palabra? Pero nuestro lenguaje es un lenguaje muy diferente al lenguaje de los súbditos del reino. Y en cuarto lugar, dice aquí que los súbditos conocen, reconocen y respetan al rey, le rinden pleitesía. Como súbdito del reino, ¿conoces al rey? ¿Lo reconoces? ¿Lo respetas? ¿Le rindes pleitesía? Y pudiéramos decir, por eso yo dije anteriormente, bueno, a lo mejor esto es muy comprensible. Conocemos a Dios y no, pues sí lo conozco porque a través de su palabra yo lo conozco. ¿Lo reconoces? Sí, lo reconozco, yo lo he aceptado como mi Señor y Salvador. ¿Lo respetas? Pues sí, porque es Dios. ¿Le rindes pleitesía? Sí, yo lo alabo, yo le canto, yo estoy. Bueno, pero ¿riges tu vida por sus leyes? Los demás, porque decíamos ahí que los súbditos del reino son identificados por los demás como parte de ese reino. Los demás te identifican como alguien que pertenece al reino de Dios. Jesús culmina esta parte de su sermón diciendo, hermanos, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Realmente es lo que nosotros hacemos, hermanos? ¿No será que le damos un poquito de giro a este versículo y buscamos primero todas estas cosas para tenerlas y asegurarlas, y simplemente después, con esa seguridad de que hemos tenido y de que hemos conseguido, que hemos obtenido y de que hemos reinado nosotros en nuestra vida, buscamos el reino de Dios? Así dice Jesús, terminando esta parte, que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día, y fíjese cómo termina esa frase, su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Porque sí, hay estrecheces, hay escasez, hay situaciones fuertes y difíciles con salud, con economía. Y sí, cada día nos va a presentar un reto. Pero recordemos, hermanos, que la Biblia nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Estemos siempre listos a reconocer la soberanía
y la autoridad de Dios sobre el mundo y sobre toda la creación, incluidos nosotros. Agradezcamos su reino y estemos conscientes y dispuestos a vivir como verdaderos súbditos de ese reino. Distingámonos, hermanos, como súbditos del reino de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.